reunidos en esta hora para dar honra y gloria a nuestro Dios. Yo espero que también usted esté listo ahí en su casita, donde quiera que se encuentre, y que tenga un corazón agradecido como lo tenemos nosotros, para darle a nuestro Señor la honra y la gloria que Él merece. Y pues hoy queremos cantar una alabanza para darle gloria y honra al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo, porque nos das la vida, Señor, porque hoy nos permitiste realizar nuestras actividades, ir al trabajo, los jóvenes la escuela, las amas de casa, Señor, en el hogar. Tú nos has permitido hacer todos nuestros quehaceres, pero hoy queremos dedicar este espacio, Señor, para estar delante de ti, de estar delante de tu trono, Señor, y poder decirte con todo nuestro corazón que te amamos, mi Dios, que esta alabanza te la ofrecemos desde lo profundo de nuestro ser y que es para ti, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Gócese con nosotros, alabe el nombre del Señor, dele la gloria, la honra a nuestro Dios. Amén, amén. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar
escuchar latir tu corazón al decirme te amo, mi hijo, te amo. Hoy hemos escuchado, Señor, tu corazón diciendo cuánto nos amas, Señor. Es algo que vivimos todos los días, Señor. Todos los días disfrutamos tu presencia, tu amor maravilloso, Señor, que viene a nosotros, que nos trae paz, que nos inunda de gozo aún en medio de las aflicciones, Señor. Nos llenas de gozo, Padre. ¿Cómo no darte gracias? Hoy traemos para ti una canción, Señor. Es más que una canción lo que hoy traemos, es nuestro corazón agradecido, Señor. No venimos hoy a pedirte, hoy venimos a dar de nosotros para ti, Señor. Es esto lo que traemos, Señor, una gratitud de nosotros solo para ti hoy en este día, Señor. Gracias, gracias, amado Señor. Gracias. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente.
Señor, en esta hora traemos nuestra gratitud, un corazón que derrama delante de ti, Señor, alabanza. Hoy venimos a darte honor y gloria, Señor, a darte gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por tantas bendiciones que hemos recibido, Señor, por los milagros que tú haces día con día en nuestras vidas, Señor, en cada familia, Señor, en cada hogar, Padre. Gracias porque has bendecido, Señor, a los pequeños, a los adolescentes, Señor, a los jóvenes. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos, Dios. Gracias por la vida de las mujeres, por la vida de los varones, Señor. Gracias por nuestros líderes en esta iglesia, Señor. Gracias te damos por nuestros pastores, Padre, por esta familia, Señor, que arduamente trabaja en tu obra, Señor. Gracias, Señor, gracias. Desde el pequeño hasta el mayor, Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Te adoramos humildemente, Dios. Te venimos hoy a bendecir, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Y te damos gracias, muchas gracias. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. Amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estemos ahí atentos en nuestro lugar, hermano. Viene la palabra del Señor, el alimento sólido que hoy vamos a escuchar de parte de nuestro Dios, hermanos. Esperemos que sea bendecida su familia, su casa y todo lo que usted haga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola hermanos, hermanas, Dios los bendice, espero que se encuentren muy bien ahí en sus casas, en donde estén, que Dios en este día los guarde en su presencia y pues que todos sigamos buscando de la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es muy importante, primero para nuestras familias, en nuestro trabajo y por supuesto con nosotros mismos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, pues quiero compartirles el día de hoy un mensaje en relación a la oración que siento que va a ser de bendición poder reflexionar, poder meditar en esta palabra, en estos versículos que les voy a compartir. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces al mensaje y para eso vamos a orar, así que ahí en su lugar, en donde estén, vamos a cerrar ahí nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos servirte en este tiempo.
Te pido por favor que seas tú derramando tu Espíritu Santo en mí, en cada uno de nosotros, donde nos encontremos. Por favor, llénanos con tu Espíritu Santo y llena nuestros corazones con tu amor inagotable. Guíame y dirígeme, Padre Celestial, por medio de tu Espíritu Santo. Dame sabiduría y dirección con este mensaje. Te pido por favor que puedas despertar en nuestros corazones, en cada uno de nosotros, tanto a nuestros hijos, niños, niñas, jóvenes, jovencitas, y a cada uno de nosotros como padres de familia, hombres y mujeres, a cada uno de los matrimonios de Agrupación Familiar Cristiana y todos tus hijos y tus hijas que somos. Por favor, sigue bendiciéndonos con este deseo de buscarte y de hablar contigo sin cesar, constantemente, de estar platicándote todo lo que estamos pasando en nuestras vidas, todo lo que nos está sucediendo, todo lo que nos acontece. Padre Celestial, que nosotros tengamos siempre esa confianza de acercarnos a ti y de buscarte y siempre también tener ese deseo de estar contigo, de pasar un tiempo contigo, ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche, siempre estar con nuestros pensamientos en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Te doy gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Aquí yo tengo mi Biblia. Si me ven mirando hacia abajo es porque estoy con mi Biblia. Y vamos hacia la carta a los Éfesos. Vamos a Efesios, y es Efesios 6, 18. Entonces en Efesios 6, 18 vamos a leer este versículo que dice, bueno, por supuesto aquí en Efesios 6, capítulo 6, nos habla sobre la armadura de Dios, y hay algo muy importante en cuanto a que la armadura de Dios nosotros entendemos, como dice la palabra de Dios en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, más en estos tiempos en los que estamos viviendo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y también dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y después dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces luego vienen precisamente las partes de la armadura de Dios, pero en el versículo 18, y de hecho tomaría desde el versículo 17, pero mejor ahorita regresamos al 17, mejor voy a entrar directamente al 18. Dice el versículo 18 en Efesios 6, 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y este versículo es nuestro versículo central en este mensaje. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ahora sí, el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí me parece importante leer este versículo 17 porque, bueno, nuestra salvación la hemos recibido por la gracia de Dios,
por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que estoy compartiendo y que compartimos todos, que es la voluntad de Dios. Esto es importante tenerlo en cuenta porque dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que cuando hablamos de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, es importante entender, hermanos y hermanas, que nosotros oramos conforme no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Dios. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? A través de su palabra, en el nombre de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es la que nos permite tener entendimiento y Dios nos permite tener revelación por medio de su Espíritu Santo en su palabra. Es la que nos da dirección, es la que nos guía por medio del Espíritu Santo, la que nos da sabiduría y es la que nos ayuda a entender la voluntad de Dios. Entonces la palabra de Dios es muy importante, seguirla estudiando, leyéndola, estudiándola, meditando en ella y poniéndola en práctica en nuestras vidas. Pero bueno, el versículo central es el 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces yo me preguntaba, ¿y qué es el Espíritu? ¿No? ¿Qué es el Espíritu Santo? Nosotros entendemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tenemos una Santa Trinidad que sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces nosotros, por ejemplo, si nos vamos a Génesis, al primer capítulo, en Génesis 1, dice el primer versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí podemos ver que el Espíritu de Dios está desde el principio y también está hasta el final. Es decir, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es eterno. Y es importante entender que desde el principio existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esta Trinidad. Así nosotros decimos y enseñamos en la escuela de crecimiento conforme a la sana doctrina que está escrita en la palabra de Dios. Entonces, bueno, esto es importante ver que el Espíritu Santo existe desde siempre, es eterno, desde el principio. Pero también es bueno ver, si nos vamos ahora del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos a Hechos, podemos ver algo que es importante leer y entender. En Hechos capítulo 1, vamos a Hechos capítulo 1, en Hechos capítulo 1 está la promesa del Espíritu Santo, es el capítulo 1, y entonces aquí podemos ver que dice la palabra de Dios, Jesús estaba entonces con los discípulos, y entonces en el versículo 4 del capítulo 1 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, después de esto, entonces viene la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros ahora podemos brincar hacia el capítulo 2, aquí mismo en Hechos, y entonces dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entonces aquí nosotros podemos ver en la palabra de Dios cómo nuestro Señor Jesucristo nos hace una promesa que es que Él promete derramar su Espíritu Santo en nosotros, y nosotros ahora podemos ver cómo se cumple esta promesa, y en ese momento, como está escrito en Hechos capítulo 2, todos los que estaban reunidos y congregados fueron llenos del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esta palabra que Dios nos da, que es una promesa, que no solo ya somos hijos e hijas de Dios y hemos sido bautizados por medio del Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que podemos también todos los días buscar a Dios y pedirle que nos llene con su Espíritu Santo. Y Dios es fiel y Él va a bendecirnos derramando su Espíritu Santo en nosotros, llenándonos con su Espíritu Santo. Entonces, esto es importante y responde precisamente a lo que estábamos leyendo en Efesios 6. Entonces, por ejemplo, vamos de regreso a Efesios 6, y en Efesios 6 estábamos leyendo Efesios 6, 18, que nos dice que debemos de orar, debemos estar en oración. Entonces, dice aquí Efesios 6, 18, vamos de regreso rápidamente. Y en Efesios nos dice aquí la palabra de Dios, lo voy a leer otra vez, este versículo central: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y entonces me quiero detener en este momento, en este primer punto, que es orar en el Espíritu. Entonces ya sabemos quién es el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos identificados por Dios como sus hijos e hijas, porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Pero también al mismo tiempo sabemos que no solo estamos sellados por el Espíritu Santo, sino que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es importante entenderlo. El Espíritu Santo mora en nosotros y podemos ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios desea que su iglesia, que somos agrupación familiar cristiana, seamos todos llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no solo oremos conforme a nuestro entendimiento en la palabra de Dios, sino que también podamos orar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo que mora en nosotros, con el cual Dios nos llena completamente y totalmente. Entonces, esto es importante. Y entonces viene la siguiente pregunta, que sería: ¿qué es orar en el Espíritu Santo? Eso es algo que nos podemos preguntar. Y yo de pronto, pues, partiría tal vez de aquí, que es, alguna vez de pronto he platicado con algún hermano, alguna hermana, hemos estado juntos en las reuniones de oración, algunos en las veladas de oración, en las vigilias de oración, y platicando con alguno que otro hermano o hermana, de pronto me han comentado, incluso los jóvenes, que pues no hablan todavía en lenguas, ¿no? Que no hablan todavía o no saben bien qué es eso de de orar en el Espíritu Santo. Entonces vamos a precisamente la palabra de Dios que nos va a dar dirección, y dice Romanos 8, 26, 27. Vamos a Romanos 8, 26, 27. Entonces,
Aquí vamos a ver una respuesta a esta pregunta. La tenemos aquí, en un segundito, Romanos 8, 26, 27. Entonces, en el versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, este versículo, estos dos versículos, esta palabra de Dios en Romanos 8, que es un pasaje que nos habla de lo que es vivir en el Espíritu como iglesia, tanto cada uno de nosotros con nuestras familias, en nuestro trabajo, pero sí muy importante como iglesia, es que podemos nosotros como hijos e hijas de Dios orar en el Espíritu, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es bien interesante ver cómo el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y dice, no solo eso, sino más que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sabe todo y nos guía toda la verdad. Entonces el Espíritu Santo sabe la voluntad de Dios, y entonces al orar en el Espíritu con estos gemidos indecibles en lenguas, como también podemos leer en otros pasajes que está en Primera de Corintios, vamos a esa palabra, Primera de Corintios 14, estamos en Primera de Corintios 14 y vamos hacia el versículo, versículo 12, sí, dice: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y hasta aquí llegaría con este versículo, este par de versículos que he leído. Y aquí podemos nosotros ver que nosotros cuando oramos lo hacemos con entendimiento, conforme a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios. Y entonces estamos en oraciones, en súplicas, en ruegos de diferentes peticiones que tenemos, diferentes necesidades como iglesia, individualmente, como familias también. Pero es importante ver que como dice la palabra de Dios, nosotros debemos de anhelar y desear poder hablar en lenguas en el Espíritu Santo. Entonces, esto es importante, hermanos, hermanas, porque es algo que a Dios le agrada, y nosotros lo único que tenemos que hacer es desearlo y anhelarlo. Recuerdo precisamente que, igual como algunos hermanos hoy en día que me han platicado y me han dicho, pues yo todavía no hablo en lenguas, o yo no sé qué es eso de hablar en el Espíritu, orar en el Espíritu. Entonces, justamente recordaba que hace algunos años, cuando me convertí a Cristo, gracias a Dios, pues recuerdo que en los primeros meses, tal vez en los primeros 6 meses, empezaba yo a escuchar en las reuniones de oración que el pastor Gerardo nos invitaba a que oráramos en lenguas, que oráramos en el Espíritu. Y justo también leyó, estoy prácticamente seguro que este mismo pasaje de Corintios, de 1 Corintios 14, en donde dice el apóstol Pablo que nosotros debemos desear y anhelar, ¿no?, los dones del Espíritu Santo, y uno de esos dones es hablar en lenguas.
que es orar en el Espíritu. Y entonces yo no hablaba nada de ninguna lengua, no oraba en lenguas en el Espíritu, pero sin embargo fue tanto mi deseo y mi anhelo que Dios me pudiera bendecir con este don del Espíritu Santo, que recuerdo muy bien que lo primero que salió de mi boca, precisamente orando y pidiéndole a Dios, y en esa llenura del Espíritu Santo salió de mi boca Estaraya, Estarayana, Estaraya, Estarayana, y yo dije, ¿y eso qué significa? Pues no sé, pero lo único que sí sentía era un gran amor, el gran amor de Dios, inagotable en mi corazón, que fluía, y de mi boca salían esas palabras, Estaraya, Estarayana, y yo sabía que eso me estaba edificando a mí y me llenaba de un gran gozo poder estar en una comunión íntima al orar en el Espíritu con mi Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Y poco a poco ese hablar en lenguas fue creciendo y creciendo y creciendo, porque esa es la voluntad de Dios, que vaya creciendo ese don que ha puesto en nosotros para edificación de la iglesia. Y bueno, primero fue edificación mía, como lo dice la palabra, estaba siendo yo edificado y empecé a crecer y crecer, y Dios me permitió tener esa capacidad de crecimiento, y empecé a desarrollar y descubrir que podía hablar en esa lengua y en otras lenguas. Y bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero finalmente el Espíritu Santo era el que estaba fluyendo a través de mí, y era el que estaba hablando a través de mí en estas lenguas que empezaron a desarrollarse y a crecer en mí. Y poco a poco le empecé a pedir también y anhelar y desear que pudiera yo traducir esto que estaba diciendo el Espíritu Santo a través de mí. Entonces, bueno, realmente fue asombroso esto, y les comparto este pequeñito testimonio de lo que fue, cómo Dios despertó en mí ese deseo y ese anhelo de hablar en lenguas, de orar en el Espíritu Santo. Y es solamente si nosotros le pedimos a Dios que nos llene con su Espíritu Santo y que despierte ese anhelo y deseo en nuestros corazones por orar en el Espíritu, por hablar en lenguas, y Él lo va a hacer porque esa es su voluntad. Amén, en el nombre de Jesucristo. Y bueno, pues en este mismo versículo, regresando a Efesios 6:18, vamos de vuelta a Efesios 6:18. Y en Efesios 6:18 también nos dice el versículo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces aquí nosotros podemos ver otro punto importante en este versículo de Efesios 6:18, que es que debemos de orar. Dice aquí, con toda oración y súplica en el Espíritu. Todo tipo de oración, toda aquella necesidad, toda aquella petición que tengamos, de la manera en que nosotros lo estemos sintiendo en ese momento, debemos de hacerlo. El Espíritu mismo sabe muy bien lo que necesitamos nosotros, y el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros con nuestro Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo, para poder entrar en esa comunión íntima con nuestro Señor Dios, y de esta manera que puedan ser conocidas todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, todas nuestras súplicas, todos nuestros ruegos, cuando estamos orando, ya sean cada una de nuestras familias de agrupación familiar cristiana, o seamos todos como iglesia. Entonces, al orar en el Espíritu es importante orar por todo aquello, todo aquello que nosotros necesitemos, todo lo que sea necesario. Es importante orarlo, estarlo orando, elevar toda oración con toda súplica, todo ruego. Pero también dice el versículo Efesios 6:18, dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, que debemos también orar, suplicar, rogar
por todos los santos. En otras versiones dicen también por el pueblo de Dios, o por todos los creyentes. Y yo en este pasaje en particular, en este versículo, en esta última parte del versículo, entiendo, estudiándolo un poquito, que claro, somos todos los santos, somos todos los hijos de Dios, los que hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado por su gran misericordia y por su gracia, y nos ha dado esa potestad, ese derecho, esa potestad de ser sus hijos y sus hijas. Sin embargo, es importante también entender que esta palabra es profética, y en este sentido es importante entender que el pueblo de Dios, esos santos de los que habla este pedacito de versículo, está también refiriéndose a todas esas personas que Dios quiere y desea que crean en Él. Y todavía nosotros, como dice, vayamos a Mateo 28, vamos rápidamente a Mateo 28, denme un segundito, ahorita llegamos ahí. Mateo 28, perdón, es que ahora sí que cuando uno quiere ir rápido no se puede. Entonces, está acá, Mateo 28. En Mateo 28 es el final del Evangelio de Mateo, y vamos hacia el versículo 18, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces aquí podemos ver claramente la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La tercera persona de esta Trinidad es el Espíritu Santo. La primera es el Padre y la segunda es el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Dios. Amén. Pero bueno, es interesante ver aquí que nosotros tenemos un mandato general, donde debemos de obedecer la palabra de Dios, y debemos de estar orando por todas las personas que nos rodean, nuestros vecinos, las personas en nuestro trabajo. Cuando estamos en el templo congregados, pues hay personas que luego pasan afuera, y también podamos acercarnos conforme nos guía el Espíritu Santo, por supuesto. Y Dios quiere seguir alcanzando y alcanzando y alcanzando a más y más almas, a más personas para su reino, rescatarlas del reino de las tinieblas y traerlas hacia su reino de la luz admirable, por medio de Jesucristo. Y esto es importante verlo en este versículo de Efesios 6:18, en donde debemos de seguir orando por la gente, por el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios no solamente somos nosotros, hermanos y hermanas, sino también son todas esas personas que necesitan de Dios, que aún no lo conocen verdaderamente, y que Dios desea utilizarnos por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, para que podamos dar de gracia todo lo que recibimos de gracia, y evangelizar a esas personas conforme a la voluntad de Dios, para que puedan ser hijos e hijas de Dios también como nosotros. Y es importante también estar orando en ese sentido, no solo, claro, nosotros somos la familia, ¿no? Somos una familia, la familia de nuestro Señor Jesucristo, una familia de la fe, y nosotros somos los primeros por los que debemos de estar orando por nuestras necesidades. Son tantas necesidades que tenemos cada una de nuestras familias, cada uno de nosotros, pero también es importante poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra,
y seguir buscando alcanzar a más y más y más personas, porque el tiempo se acerca y nuestro Señor Jesucristo ya viene. Y es importante seguir alcanzando a más y más personas para el reino de Dios, nuestro Señor Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, y estemos en oración, perseveremos en esta oración, en esta súplica, en el Espíritu. Los invito en este día a estar orando, pidiéndole a Dios si aún no han empezado a orar en el Espíritu, en lenguas. Y yo les invito a que le pidan a Dios que despierte ese deseo, ese anhelo en ustedes, y que ese deseo y anhelo crezca en su corazón, en el amor inagotable de Dios, en cada uno de sus corazones, y que por medio del Espíritu Santo venga este don en el nombre de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial desea darnos este don de hablar en lenguas, de orar en el Espíritu Santo, y nosotros debemos de desearlo y anhelarlo. Así que los invito a todos, niños, niñas, jóvenes y jovencitas, hombres y mujeres, hermanos, hermanas, debemos de desear esto en nuestras familias, en nuestro trabajo también. Si tenemos alguna oportunidad o posibilidad de orar en el Espíritu, es importante, por lo que dice la palabra en Efesios 6:18. El Espíritu Santo también lo leíamos en Romanos, en 1 Corintios. El Espíritu Santo sabe cuál es la voluntad de Dios, y Él va a interceder por nosotros con nuestro Padre Celestial para todo lo que es bueno, agradable y perfecto para nuestra vida, para que ese plan de Dios y ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida y nosotros estemos deseosos de obedecer la palabra de Dios, y que sigamos orando sin cesar, constantemente, perseverando en súplicas y oraciones por cada uno de nosotros, por todas nuestras necesidades, pero también alcanzando a más y más personas para el reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a terminar el día de hoy con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por darnos mayor entendimiento, revelación de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Gracias por seguir levantándonos con tu poder y tu gloria como tu iglesia, agrupación familiar cristiana, cada uno de tus hijos e hijas. Te pido, Padre Celestial, en este momento, en el nombre de Jesucristo, que derrames tu Espíritu Santo en cada una de las familias de agrupación familiar cristiana, en cada uno de tus hijos e hijas de agrupación familiar cristiana. Te pido, Padre Celestial, que llenes nuestros corazones con tu amor inagotable y que seas tú guiándonos por medio de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras oraciones, que no solo oremos con entendimiento, sino también en tu Espíritu Santo, Señor Dios, que podamos tener siempre mayor revelación y entendimiento de cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Y también como tu iglesia, Señor Jesucristo, te pido que bendigas el trabajo de cada uno de mis hermanos y hermanas en este día, que les proveas todo lo que necesitan. Y también te pido, Padre Celestial, que despiertes en nuestros corazones ese fuego de tu Espíritu Santo, que se encienda en nuestros corazones por todas aquellas almas perdidas, Señor Dios, que alcancemos a todos aquellos que nos rodean en nuestra vida, alrededor de nuestra casa, en nuestros trabajos, incluso fuera del templo. Te pido, Padre Celestial, en todo momento que despiertes ese deseo por medio de tu Espíritu Santo de seguir en el nombre de Jesucristo alcanzando a más personas para tu reino glorioso, Señor Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, y gracias, Señor Dios, por darnos tu paz y tu amor inagotable a nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesucristo, amén. Dios los bendiga mucho, hermanos y hermanas. Que estén muy bien.